El esquema que vemos en pantalla nos va a permitir dar respuesta a cualquier situación problemática de combinatoria haciéndonos las preguntas correctas. Una vez ubicados aquí, nos vamos a hacer esta primera pregunta. ¿Hay elementos repetidos? Es decir, ¿se pueden repetir elementos en las agrupaciones que podamos armar de nuestra situación problemática? Si la respuesta es no, tendremos la combinatoria sin repetición. Nos movemos hacia la izquierda. Si la respuesta es sí, tendremos la combinatoria con repetición. Nos movemos hacia la derecha. Una vez ubicados en alguna de estas dos posiciones, nos preguntamos, ¿importa el orden? En caso de que el orden de una agrupación importe, tenemos los arreglos, y en el caso de que no importe, tenemos las combinaciones, ya sea en esta columna o en esta columna. La tercera pregunta es si intervienen o no todos los elementos en una agrupación. ¿Por qué es importante esta pregunta? En el caso de estar de los arreglos, si intervinieran todos los elementos, tenemos el caso particular de las permutaciones, tanto en esta situación como en esta situación. En el caso de las combinaciones, si intervienen todos los elementos, no tiene un nombre particular, pero también debemos estar al tanto de esta situación. En este video nos encargaremos de arreglos sin repetición. Vamos a definir ahora el concepto de arreglos sin repetición. Ya hemos hablado de permutaciones sin repetición. En principio me gustaría comenzar diciendo que las permutaciones son un caso particular de arreglos. La diferencia entre arreglos y permutaciones radica en que en las permutaciones deben intervenir sí o sí todos los elementos y en los arreglos no necesariamente deben estar todos. Veamos un ejemplo para fijar ideas. En el video de permutaciones habíamos dicho cuántas disposiciones de 4 letras se podían formar utilizando las 4 letras que contiene mi apellido. Vamos a cambiar ahora un poco la situación y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generarnos una clave alfabética, ¿sí? Pero que solamente esté compuesta de 2 caracteres, los cuales los vamos a seleccionar de estos 4 disponibles que tenemos acá. Cuando estuvimos hablando de permutaciones, estábamos obligados a generarnos claves alfabéticas de 4 caracteres. Ahora las vamos a generar a 2 disponibles de estos 4. Retomando entonces, disponemos de 4 elementos en total, que son estas 4 letras, y vamos a formar grupos de 2 elementos. Queremos fijarnos todos los ordenamientos posibles que podemos generar de 2 elementos tomados de estos 4 originales. Este 4 y este 2 se van a relacionar en esa cantidad que estamos buscando mediante esta notación. La A de arreglos, el 4 que hace referencia al total de elementos de los que disponemos y el 2 que hace referencia a la cantidad de elementos que va a contar cada grupo. Al igual que lo hicimos con las permutaciones, aprovechemos la situación que así lo permite, dado que son cantidades pequeñas, para enumerar el total de las disposiciones distintas que podemos realizar. Tenemos entonces aquí a la derecha las 12 posibilidades disponibles para generar de estos 4 elementos grupos de 2 elementos. Veamos entonces, comenzando con la n, ¿sí? Tenemos solamente 3 posibilidades, dado que tenemos que fijar la n como primera letra, solamente disponemos de las otras 3 para generar estas opciones que se ven aquí. Comenzando ahora con la o, también disponemos de 3 posibilidades distintas, dadas las 3 letras que tenemos disponibles. La explicación se hace extensiva para la i. Cuando comenzamos con la i tenemos 3 opciones distintas y cuando comenzamos con la a tenemos también 3 opciones distintas. Otra observación importante a realizar es en qué se diferencian estos diferentes ordenamientos. Hay que mencionar que importa el orden, dado que 2 de ellos difieren si están en orden distintos. Por ejemplo, NO es distinto a ON por su orden, ¿sí? Y sin embargo coinciden en los elementos que tienen. Lo que los diferencia de estos dos, por ejemplo, es el orden.
¿Por qué NO es distinto a los 11 restantes que se muestran aquí? Por los elementos que intervienen. El único que tiene la N y la O, ¿sí? ¿Por qué NO difiere entonces de los restantes? Aprovechando el ejemplo, diremos que estos 12 agrupamientos distintos que se muestran aquí son efectivamente distintos por diferir ya sea en el orden en el que aparecen o por contener elementos distintos. NO, por ejemplo, se diferencia de los demás que se muestran aquí por contener elementos distintos, a excepción de esta posibilidad donde se contienen los mismos elementos, pero el orden es el que los diferencia. Entonces, repetimos, dos ordenamientos se van a considerar distintos, ¿sí? Dos grupos de estos que estamos seleccionando serán distintos si difieren ya sea en el orden o en los elementos que lo componen. Dejaremos aquí de momento qué es efectivamente arreglos de 4 tomado de A2 para aprovechar la situación problemática y dar la definición. Definimos entonces a los arreglos sin repetición del siguiente modo. Definición. Dados m elementos distintos, se denomina arreglo o variación de m tomados de a n, siendo m mayor o igual que n, a todo agrupamiento de n elementos que podamos formar, siendo dos agrupamientos distintos si suceden algunas de estas dos opciones, o difieren en algún elemento o bien en el orden en el que aparecen estos elementos. Expliquemos un poco la definición a la luz del ejemplo que teníamos anteriormente. En este caso, m, nuestro m abstracto, eran nuestros 4 elementos del ejemplo original, eran estos 4 caracteres de los que disponíamos. Y en este caso, n, ¿sí?, hace referencia a estos grupos de 2 elementos. Repito entonces, m es 4 y n es 2 para este ejemplo inicial. Y estos diferentes agrupamientos que aparecen aquí son los arreglos de 4 tomados de A2. Notemos también que en la definición hacemos referencia a que m es mayor o igual que n. Y esto se basa en el hecho de que no podríamos generar, por ejemplo, grupos de 5 elementos sabiendo que en el total original teníamos 4, ¿no? Entonces siempre la cantidad de elementos de los que disponemos va a ser mayor o igual que el número de elementos que va a contener cada grupo. La notación que vamos a utilizar para definir entonces a estos arreglos de m tomados de an va a ser la siguiente. Vamos a poner la letra A, arriba vamos a poner la cantidad de elementos de las que disponemos, en este caso m, y como subíndice vamos a poner n. También se suele utilizar esta otra notación que es A sub m, n. ¿Sí? Las utilizaremos indistintamente dependiendo de la ocasión. Antes de desarrollar una fórmula que nos permita calcular estos arreglos de m tomados de an, pensemos en la siguiente situación problemática. Supónganse que se quiere generar una clave alfabética, ¿sí?, ocupando las letras de nuestro nombre. En este caso tomé mi nombre, que justamente tiene la particularidad de no tener letras repetidas. Quiero utilizar las letras de mi nombre para que me sea más sencillo recordarlas y necesito generarme 3 caracteres. La pregunta es, ¿cuántas agrupaciones distintas puedo generar? En este caso se trata de arreglo, ¿por qué? Porque van a ser distintas aquellas agrupaciones que difieran en algún elemento y también en el orden en el que aparecen, ¿sí? Entonces efectivamente se va a tratar de un arreglo de m tomados de an. En este caso, el m sería 6, que es la cantidad de letras que contiene mi nombre, y n sería 3, que es la cantidad de elementos que va a tener cada uno de estos agrupamientos. Pero en lugar de estar pensándolo con las fórmulas, lo que les propongo es hacer lo siguiente. De estos 6 disponibles que están aquí, ¿cuántos tengo para esta primera casilla? Dispongo de 6. ¿Sí? Para esta segunda casilla, dado que ya he ocupado un carácter, dispongo de 5 letras. Y para esta tercera casilla ya dispongo solamente de 4. Razón por la cual, ¿sí?, la cantidad de agrupamientos distintos que puedo realizar
fíjense, sin todavía haber desarrollado la fórmula, ya podemos decir que los arreglos de 6 tomados de A3 son efectivamente, en este caso, 6 por 5 por 4, y esto es igual a 120. Me gustaría hacer mención aquí que hemos hecho 6 por 5 por 4, siendo 4 el número que le sigue a este 3 que está aquí. Pasemos ahora al cálculo de los arreglos de m tomados de an. Vamos a desarrollar una fórmula que nos permita encontrar lo que hemos hecho recién mediante un ejemplito. Vamos a recordar ahora que el total de elementos del que disponemos es mayor o igual que la cantidad de la cual va a estar compuesta cada grupo. Bien, al igual que habíamos hecho con el ejemplo de recién, donde teníamos 6 elementos en total y queríamos disponerlos en grupos de A3, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pensar en que tenemos m en total y vamos a disponer grupos de AN, con lo cual este será nuevamente, a fines de hacer más simple el desarrollo teórico, retomemos el ejemplo que mencionábamos recién. Disponíamos de un total de 6 caracteres y íbamos a realizar agrupamientos de A3. Para este primero disponíamos de 6, para el segundo entonces de 5 y para el tercero de 4. Veamos cómo podemos reescribir esto de otro modo. Este 6 lo vamos a dejar anotado como 6. Al 5 lo vamos a pensar como 6 menos 1. Y al 4 lo vamos a pensar como 6 menos 2. ¿Y por qué va a ser conveniente esto? Porque si se quiere desde un punto de vista abstracto vamos a decir lo siguiente. Para la primera casilla disponemos del total de elementos, ¿sí? El cual va a ser m después. Para la segunda casilla vamos a disponer de m menos 1. Y en general, por ejemplo aquí, disponemos de 1 antes de lo que sería el total que indicaba este numerito, ¿sí? En lugar de restarle 3, le vamos a restar el anterior. Pensemos ahora cómo va a influir eso en esta disposición que está aquí. Reanudando entonces el desarrollo teórico, para este primer lugar disponemos de m elementos. Para el segundo lugar disponemos de m menos 1. Para el tercer lugar disponemos de m menos 2. Para este lugar que está aquí disponemos de m menos n más 2. Y para este último lugar disponemos de m menos n más 1. Volviendo al ejemplo que nos está ayudando, este 4 que figura aquí se está pensando entonces como 6 menos 3 más 1. Esto es igual a ser 7 menos 3 y esto es exactamente 4, que es lo que nos está sugiriendo esta cuenta que figura aquí arriba, ¿sí? Otra forma de analizar también lo dicho anteriormente es la siguiente. Habíamos dicho que teníamos 6 posibilidades para la primera casilla, en el ejemplo, 5 para la segunda, 4 para la tercera. Y habíamos dicho también que podíamos pensar a cada uno de estos como, en lugar de pensar 6, anotábamos, el 6, el 5 lo pensábamos como 6 menos 1, el 4 lo pensábamos como 6 menos 2. Y ese menos 2 que figura aquí es justamente el anterior a lo que es este n igual a 3. ¿Sí? ¿Cómo se nota el anterior de un número n? Su anterior
su antecesor, es n menos 1. Entonces, ¿cómo decimos que queremos llegar hasta m menos n menos 1? Esto sería m menos n menos 1. Dado que tenemos un menos antecediendo a este paréntesis, esto no es otra cosa que m menos n más 1, que es lo que figura aquí. Basados en lo anterior, ya podemos decir entonces que arreglos de m tomados de AN no es otra cosa que el producto desde m hasta m menos n más 1. No conformes con esto, lo que vamos a hacer es expresarlos en una fórmula bastante más cómoda que la que se muestra aquí. Lo que vamos a hacer es un artificio matemático, ¿sí?, que consiste en lo siguiente. A esta expresión que está aquí la vamos a multiplicar por 1, pero nuestro 1 va a asumir esta forma. Vamos a anotar m menos n factorial sobre m menos n factorial. Esto que está aquí vale 1, razón por la cual no se altera esta expresión. Esta clase de artificios matemáticos suelen causar bastante confusión, dado que los estudiantes no entienden por qué podemos anotar expresiones como esta. En principio hay una respuesta, si se quiere, medianamente obvia, que es que lo podemos hacer porque es válido y no se alteró la expresión. Ahora bien, alguien podría decir, pero a mí no se me va a ocurrir esta fórmula. Yo les confieso que a mí tampoco se me ocurrió. Esto también es algo que yo aprendí y que es parte de la herencia matemática, y a veces se la debemos a algunas otras personas que sí logran hacer estos desarrollos. Pero por lo pronto yo me contento con saber que esto es totalmente válido porque esto vale 1 y me permite anotar lo que sigue. Dado que ahora contamos con el producto desde m hasta m menos n más 1 y luego seguimos con el producto de los anteriores, ¿sí?, esto que figura en el numerador no es otra cosa que m factorial, razón por la cual podemos anotar m factorial sobre m menos n factorial. Nuestros arreglos de m elementos tomados de AN no serán otra cosa que la expresión que ahora figura en pantalla. Por último, para hacer mención a un detalle que dábamos al principio, les comentábamos que los arreglos, ¿sí?, y las permutaciones están relacionados, dado que son situaciones en las que importa el orden, a diferencia de que en las permutaciones intervienen todos los elementos y en los arreglos no necesariamente todos. Les había comentado también que las permutaciones constituyen un caso particular de los arreglos, y es en el caso en el que m y n coinciden, es decir, cuando los grupos que estamos formando coinciden con la cantidad del total de elementos que tenemos, ¿no? Entonces, a ver. Si m es igual a n, entonces los arreglos de m tomados de AN asumirán esta forma: m factorial sobre m menos m factorial. Esto que figura aquí no es otra cosa que m factorial sobre 0 factorial. 0 factorial, por convención, vale 1, razón por la cual esto resulta ser simplemente m factorial, y he aquí las permutaciones de m elementos.